Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Academia. Esta vez quien nos acompaña es el profesor Carlos Pizarro, uno de los mejores civilistas de su generación, y el tema que nos interesa es uno en el que ha cultivado particular experticia, que es responsabilidad médica. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y déjame abrir los fuegos con una pregunta, ¿no? ¿Por qué se singulariza esta área como responsabilidad médica? ¿Por qué simplemente no hablar de responsabilidad contractual o extracontractual? ¿Qué es la peculiaridad o el conjunto de peculiaridades que ha determinado que termine siendo un área particular de la responsabilidad civil? Muchas gracias, Íñigo, por esta invitación a este nuevo desafío de la Academia de Derecho Civil. Estoy muy contento de participar. Eh, la responsabilidad médica, creo, ha logrado una fisonomía propia, primero por la importancia que tiene dentro de la responsabilidad civil, ¿no? Incluso uno podría construir la evolución de la responsabilidad civil en general a partir de lo que ha ocurrido con la responsabilidad civil médica. El otro factor que influye quizás de manera muy importante es que la responsabilidad médica en el último tiempo ha tenido una creciente explosión, ¿no? Las personas o la sociedad resiste mucho menos el fatalismo, ¿no? Esa anterior paciencia o resignación ante la muerte, ante las lesiones que ocurrían en materia médica, hoy en día se resisten muchísimo, ¿no? Y entonces eso ha determinado un importante litigio, tanto en lo público como en lo privado en materia médica, y además a esto cabría agregarle también una cierta profesionalización en el ámbito del litigio médico que tiene que ver con seguros de defensa para los médicos, la intervención de abogados no funcionarios públicos en el caso de los servicios de salud, en ciertos casos el Consejo de Defensa del Estado que litiga con sus propios baremos. En fin, creo que hay una multiplicidad de factores que han determinado que la responsabilidad médica, que no solo tiene que ver con los médicos, como es evidente, sino que tiene que ver con varias personas jurídicas que actúan. Déjame detenerte ahí, Carlos, porque yo creo que eso es bien clave. Entonces, claro, la responsabilidad médica en términos de legitimación pasiva, ¿a quiénes alcanzaría? Bueno, es muy variada, Mm. ¿no? Es muy variada porque uno piensa responsabilidad médica, obviamente en el médico, en quienes pueden formar parte de un equipo en una intervención quirúrgica, como pueden ser, bueno, las enfermeras, las arsenaleras, las matronas, en fin, todas las especialidades de la medicina, pero también de manera muy relevante están ciertas personas jurídicas, perdón, que van desde el fisco, Mm. ¿no? Hasta los servicios de salud que concentran la legitimación pasiva conforme la ley GES o antes la ley Auge, la discusión si es que los hospitales autogestionados tienen o no la legitimación pasiva o en cambio quedan igual bajo el resguardo de los servicios de salud, las clínicas privadas de salud, las municipalidades, los CEFAM, las corporaciones, ¿no? Que hoy día están a la baja, municipales, pero que obviamente agrupaban toda la temática de la salud. Mm. Entonces hay un gran espectro de posibles demandados. Claro, lo que complejiza, supongo yo, así desde la distancia, distinguir con precisión si es un régimen de responsabilidad contractual, extracontractual, esto varía, es irrelevante. Claro, o sea, cuando hay un caso de negligencia médica, yo bromeo y digo hay que llamar a un experto, ¿no? Porque decidir, bueno, y dónde fue, ¿no? En un Mm. hospital, pero ¿qué hospital? Fue un hospital dependiente de las Fuerzas Armadas, que es otro actor también que determina que algunos piensan que es el fisco, ¿no? El que necesariamente hay que demandar, y otros que la ley, ¿no? De base de la administración del Estado debiera tener una interpretación solo funcional y que podrían demandarse a los hospitales. En fin, hay que situarse bien dónde ocurrió, cómo ocurrió y quién demanda también, porque si son víctimas por rebote, evidente que será el estatuto extracontractual.
y la gran problemática es que ocurre con el paciente, ¿no? En el mundo público, para plantearlo de Mm. manera sencilla, bueno, uno diría que normalmente va a estar determinado por la aplicación del régimen especial de la ley GES, si es que hay un servicio de salud donde interviene, ¿no? La negligencia, ¿no? Y la responsabilidad extracontractual actúa como un insumo auxiliar de ese régimen, ¿no? Entonces ahí todavía hay Espérate, aun un cuando gran perdón. hubiera contrato entre las partes, aun cuando uno pudiese afirmar que hubo un acuerdo, en fin, etcétera, o no lo hay. Aunque haya contrato, porque uno en el ámbito público no entiende que ese contrato no tiene relevancia, Mm. ¿no? Porque en realidad el sujeto no actúa como un contratante o acreedor del servicio de salud, sino que tiene más bien una posición donde requiere un servicio público. Y eso determina una fisonomía de la responsabilidad patrimonial del Estado que está bastante bien abordada, ¿no? Por los administrativistas, ¿no? La pregunta es, ahí es si es que aplica este régimen especial del artículo 38 y siguiente, o en cambio se aplica la responsabilidad extracontractual pura y dura, ¿no? Que es un poco la tesis cuando se trata de un hospital dependiente de las Fuerzas Armadas, que la tesis tradicional, pero discutida en la tercera sala, ha sido, bueno, vaya a buscar su falta de servicio en el 2003-14 y siguiente del Código Civil, o en cambio, algunos piensan que de todas maneras cabría aplicar la falta de servicio de la Ley de Base General de Administración del Estado. ¿Y cuál sería la diferencia, Carlos, entre optar por una cosa y otra? Bueno, la diferencia, obviamente, como lo demuestra la jurisprudencia, no tiene Mm. ninguna relevancia porque la falta de servicio, sea como se comprenda, se parece demasiado a la culpa que uno le imputa Mm. a una persona jurídica, ¿no? Es decir, el sujeto o no prestó el servicio o lo prestó tardíamente o lo prestó imperfectamente. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la culpa de la persona jurídica? La noción es bastante similar, ¿no? Entonces, cuando el Consejo de Defensa del Estado alega la impertinencia de las normas del Código Civil, en realidad la Corte Suprema en sede de casación en el fondo dice esta cuestión es irrelevante y si es que hay negligencia, simplemente va a condenar. ¿De manera correcta, en tu opinión? Totalmente, Es lo totalmente. que O yo sea, hubiera si al visto. final el desafío es que nosotros tenemos un caos, por así decirlo, normativo, para determinar cuáles normas se aplican, y lo que uno debiera aspirar es que exista un régimen único mediante una ley que establezca, bueno, los casos de responsabilidad médica, ya no sea relevante si es contractual o extracontractual, si es público o privado, y tener una disciplina unificada, ¿no? Y retomo lo de contractual o extracontractual, que esto tiene que ver con un tema clásico, ¿no? Y uno dice, bueno, antes, ¿no? Antes los 90 o antes los 2000 uno decía, bueno, tengo que buscar lo extracontractual porque me sirve, pero hoy en día lo contractual tiene las ventajas suficientes para resolver el problema indemnizatorio. Porque era la cuestión del daño moral que hoy día está ampliamente acogido, ¿no? Exactamente, y entonces los únicos problemillas, por Mm. así decirlo, de diferencia radican en la cuestión de la prescripción, que favorece lo contractual, porque un año más, independiente de cuándo se cuenta, o la cuestión más espinúa de la solidaridad, porque en contractual no hay, y en cambio en extracontractual te vas al 2003-17, o lo sostienes a través de la tesis, no hoy en día bastante compartida en la Corte Suprema, de obligaciones concurrentes o insólido. Entonces, claro, hoy no tiene, le puedo cobrar a Mm. cualquiera, y en cambio en contractual me van a condenar simplemente conjunto y tengo que ver cuánto le tengo que cobrar a la clínica y cuánto tengo que cobrarle al médico. Oye, mira, Carlos, hemos casi inadvertidamente hablado de dos distinciones. Una es si el ejercicio de la medicina es público o privado, y la otra es si el régimen con el cual vamos a disciplinar la pretensión indemnizatoria, será en general, es contractual o extracontractual. Parece que no es tan relevante como alguna vez lo fue esta segunda distinción, pero te quería preguntar si en tu opinión la primera lo es. Esto es, suponiendo que yo contrate con un privado, con una clínica, etcétera, y haya una infracción al lex artis, el tratamiento que eso recibiría en términos sustantivos podría ser diverso a la misma situación, pero esta vez donde la infracción al lex artis, equivalente a la primera, fuera en el sistema público. Mira, yo creo que esa problemática tiene una mirada práctica y una mirada como más teórica académica, ¿no? Desde el punto de vista práctico,
los servicios de salud son más demandados, es decir, hay más casos de negligencia que llegan a tribunales en el ámbito público. También es cierto que la mediación obligatoria en el ámbito público tiene mayores tasas de éxito. En cambio, en el mundo privado prácticamente no existen, ¿no? Primero porque tienen seguros de abogados que los van a defender, entonces es un trámite, es un costo finalmente la mediación. Y hay más juicios en el ámbito público y hay más condenas en el ámbito público. Y yo sospecho que ahí la defensa es más débil, por así decirlo, o menos profesional del aparato del Estado, lo que involucra una mayor tasa de éxito en las demandas indemnizatorias. Es una primera cuestión. En cambio, en el ámbito privado hay ya sea oficinas especializadas o abogados que se van a meter de manera más intensa porque están pagados no con su remuneración usual como funcionario público. Entonces, se preocupan más en esos juicios, ¿ya? Ahora, respecto de la negligencia en sí misma, yo no veo tantas diferencias, ¿no? Simplemente veo un escollo muy relevante porque los casos de responsabilidad médica son complejos, ¿no? Y es cierto, si te quedó una gasa adentro, ese es un caso fácil y se va a ganar, ¿no? Si es que hay, no sé, un corte inadecuado en una intervención, también vamos a ganar, ¿no? Pero hay muchos casos que son muy grises, ¿no? Si se trata de un riesgo y en realidad no se trata de una falta de la Lex Artis, y eso requiere una expertise técnica, y el peritaje es una lotería en el juicio civil. Déjame meterte ahí porque quisiera ir a eso, pero te quiero preguntar algo a ver qué opinas tú. Yo tiendo a simpatizar con la idea de que la falta de servicio no es nada distinto a la culpa civil, ¿no? Pero precisamente porque es eso, quiero preguntarte tu opinión respecto a si el grado de diligencia que podría exigírsele a un privado, en ciertos casos al menos podría ser diverso al de uno público y de esa manera se produjera una diferencia entre lo público y lo privado. En el siguiente sentido, supongamos que comparamos la clínica alemana, por decir una, no sé, de las más prósperas, con un hospital muy modesto, ¿no? Y entonces se trata de los equipos. Y claro, es que no había el equipo que era necesario para tratar a esa persona en ninguna de las dos partes. Pero la falta de servicio supone que el Estado haya estado en condiciones de disponer de ese equipo y se demuestra que con el presupuesto, mire, eso no es posible. En cambio, en la alemana sí que lo debieron haber tenido. ¿Podría haber una diferencia como Es esa? una vieja discusión, ¿no? De hasta qué punto las políticas públicas y el presupuesto, ¿no? Hoy en Mm, día que le meten harto recorte, juega en esto. Mira, lo que es claro es que esto no es tan discrecional, ¿no? Hoy en día existen protocolos médicos para las intervenciones que determinan qué es lo que tiene que haber, ¿no? El reglamento de clínica te dice qué es lo que tú tienes que tener para hacer una un clínica. reglamento transversal. Exactamente, Perfecto. para el mundo privado ese, ¿no? El reglamento de clínica, no en un reglamento. Pero luego hay protocolos para todo, ¿no? Es Mm. decir, hay una intervención y entonces esta intervención requiere que existan estos y estos insumos. Entonces, hay mucho olor, ¿no? Como a culpa infraccional, por llamarlo de alguna manera, y si no está lo que tiene que estar, esa es una culpa, ¿no? O es una falta de servicio. Distinto es, por ejemplo, un caso viejo, ¿no? De Chiloé, donde no había un especialista, ¿no? No había anestesista y se requería colocar una anestesia, ¿no? Y el que no era anestesista colocó la anestesia, pero no la colocó bien, ¿no? Entonces, la pregunta era si él había infringido la Lex Artis. Y uno dice, bueno, no, porque hizo lo que podía hacer, había que hacerlo y entonces no habría culpa médica en las circunstancias respecto del facultativo médico. Ahora, respecto del Estado, si es que debía tener un especialista ahí, Mm. ¿no? Esa es una pregunta que es difícil responder, ¿no? Porque tiene que ver efectivamente con el erario público y con las circunstancias. Si es que está en el protocolo, no hay ningún problema. Pero si no está en el protocolo, ahí uno entra en el tema sensible de si los jueces están destinados o no a meterse en las políticas públicas, diagramar o no en qué plata no se va a gastar el Estado, el erario, ¿no? Y entonces, ¿por qué compra aviones? ¿Por qué compra más uniforme y en cambio no tiene tal y tal máquina, ¿no? Entonces, eso es delicado. Ahora, si lo miran distinto los tribunales, yo no lo creo que haya como una percepción así que uno diga en la jurisprudencia vamos a tratar de manera más estricta la clínica alemana. Lo que pasa es que en la clínica alemana hay mucha más cirugía electiva, Ya, ¿no? ya.
Y en la urgencia, obviamente, tiene un tratamiento particular, sea en lo público o lo privado, ¿no? Porque obviamente el urgenciólogo está en una situación de estrés donde la culpa no la vamos a medir de una manera distinta. Claro. Voy a decir una última que se me ocurría mientras te escuchaba. Suponte que tú contrates un seguro con la alemana que involucre ambulancia, ¿no? Y otra persona no tenga ningún seguro, pero la ambulancia pública del hospital, etcétera, claro, ahí podría haber alguna diferencia, ¿no? Pero Porque si pues uno, hay un contrato. desde luego, y porque uno esperaría que tuviera más recursos que lo que no dependiera del erario, sino ahí podría haber algo, ¿no? Exacto. Pero es un poco marginal en realidad. Oye, déjame llevarte a otro lado ahora. Suponte a alguien que se haya especializado en el título 35, libro cuarto, o sea, delitos, cuasi delitos, no litiguen eso. Y preguntara, ok, yo soy un experto en las reglas del título 35. ¿Qué peculiaridad, qué cosa podría yo aprender o qué cosa necesitaría saber si ahora quisiera derivar mi carrera hacia la responsabilidad médica? ¿Ha traído cuestiones nuevas? ¿Hay doctrinas que luego puedan nutrir acaso el título 35? Cuestiones que no estaban allí, que se hayan desarrollado, etcétera. O sea, bueno, estamos claros que el título 35 es un insumo muy precario para Mm, entender la responsabilidad civil en general. Entonces, si tú me dices, es un experto en responsabilidad civil porque está al día en el ya, tratado Barro, es un buen Corral, punto. etcétera, no sabe responsabilidad civil. Yo creo que más que responsabilidad civil, lo que hoy en día un litigante en materia de negligencia médica lo tiene que saber en medicina o tener Mm, un equipo donde te asesoren para ya. ver si te tira o no te tira a la piscina. Por ejemplo, yo si tomo un caso de responsabilidad médica y lo percibo como complejo, voy a tener necesariamente un informe de factibilidad, ¿no? Un informe donde te ayuda muchísimo a poder redactar la demanda porque obviamente se trata de un área, ¿no? Profesional que uno es muy ciego, digamos, Y ¿no? luego, ¿a qué especial? Porque supongo que no es Claude lo que acudes. ¿A qué especialista acudes allí? Bueno, depende del caso, Ya. ¿no? Si un caso, no sé, ginecológico, obviamente vamos a ir a buscar el especialista respectivo, pero también existen los peritos legistas que le Mm. llamamos, ¿no? Donde ellos tienen como expertise dedicarse justamente, cualquiera sea la disciplina, la especialidad médica, a realizar un informe donde detecta, ¿no? Los problemas que se pueden haber presentado durante todo el tratamiento o la intervención Y con este el sería una paciente. especie de requisito para tomar el caso, ¿no? Para ver si es viable, etcétera. Claro, Mm, claro, claro. A veces en concomitancia uno va a la mediación, ¿no? Porque, mm, pero claro, muchas veces es muy complejo determinar si es que hay o no hay negligencia. A veces participan varios posibles demandados, ¿no? La cosa mm. surge en el CEFAM, después deriva, no sé, a un hospital X y después lo trasladan a una clínica. Y entonces a veces hay negligencia en uno y otro lado, tienes que escoger. Es complicado, la verdad. Es complicado. Oye, y No es un mira, accidente del trabajo. porque yo me he especializado en derecho del consumo, ¿no? Y si alguien me preguntara, mire, ¿en qué sentido el derecho del consumo se ha descodificado respecto del código? Yo creo que podría dar algún par de respuestas bien razonables. Pero algo así se puede hacer respecto de responsabilidad médica. Es decir, ¿hay una descodificación o no es exactamente ese el fenómeno? Mira, era una buena pregunta, pero claro que existe una descodificación en todo lo que es el derecho público, ¿no? Porque existe Ya. la ley del auge y el artículo 38 y Pero que siguiente, está ¿no? Que, estructurada porque, para pensar en, como lo plantea Alejandro Guzmán Brito, una cosa es la sí, descodificación formal, ¿no te es verdad? Que entiendo. salga, pero la mía es más bien con la material, es decir, las coordenadas, los principios de los cuales se endereza, ¿son coextensivos o te parece que hay ciertas No, yo creo desviaciones? que no hay grandes diferencias en el sentido se trata, ¿no? Si hubo una falta de la lex artis, si hay causalidad, si es que hay daño y ya está, digamos, ¿no? Después, es cierto que hay harto agregado, ¿no? Técnico, pero la base sigue siendo la misma, ¿no? Hay una persona que puede ser jurídica o que puede ser natural, porque puede haber la culpa en la organización, ¿no? De la clínica o del Estado, suponte, donde no informa. Mm. El resultado de un examen, o lo hace de manera tardía, ¿no? Lo que ha dado lugar al desarrollo, la pérdida de la posibilidad. Pero en general yo no diría que hay una gran transformación que determine severas particularidades. Tanto así que en un libro, ¿no? Yo escribía acerca de la pregunta de si existe o no un régimen Que esa especial de quizás sea la gran responsabilidad médica. pregunta, Entonces yo ¿no? respondía más bien que no. O sea, yo decía que
lo contractual y lo extracontractual sigue estando muy vigente en la responsabilidad médica y es la base imprescindible para los casos. Claro, porque pensaba, a ver qué opinas tú, que desde luego suele haber una asimetría entre quien presta el servicio y quien lo recibe, ¿no? Entre un experto, un lego, etcétera. Pero ese tipo de asimetría suele capturarse en el derecho chileno a través de la ley del consumidor, ¿no es verdad? Cuando eso sucede. Y sin embargo te quería preguntar, Bueno, pero en el caso médico está la ley de exacto, derechos sobre eso te quería preguntar. y deberes de los pacientes, que bueno, yo creo que fue un avance en un área que tú conoces bien, que tiene que ver con la información, ¿no? Porque Mm, la tipifica y ya no requiere recurrir a una fuente como la buena fe, en establecer la obligación de seguridad, ¿no? Y los protocolos, esto que tampoco han tenido mucha relevancia, donde el Estado puede dictar protocolos para evitar eventos adversos, ¿no? Respecto mm. de los pacientes. Eh, yo creo que donde hay un gran desarrollo es cómo uno configura la falta, la lex artis, ¿no? Porque eso es técnico, ¿no? Entonces, de hecho, en algún momento yo planteaba, bueno, este contrato médico ha derivado en cierta medida en un contrato dirigido, ¿no? Porque Mm. con estos protocolos, ya sea reglamentarios o porque están, ¿no? Los hospitales eximen protocolos. Esta intervención se tiene que hacer así. Te va a operar una rodilla, esto es lo que tiene que ocurrir. Ah, no mandaste a hacer tal examen. Ah, no le hiciste esto. En el postoperatorio no lo fue a ver tal persona, en fin, ¿no? Tenía tal signo y no se hizo esto otro. Eso está súper estudiado. Entonces, es ahí donde tú vas a construir lo necesario Espera, que entonces la práctica, funcionando así, se transformaría en un caso generalmente de responsabilidad infraccional. O sea, binario de distinguir, de definir si lo que hiciste se adecua Por a lo que se supuesto, estima. por supuesto, por supuesto, Ah, por supuesto. Todo tiene protocolo, ¿no? Imagínate hoy en día con la robótica, lo que significa para la medicina. Nosotros tenemos ya robótica en la mm. medicina, ¿no? Entonces, la gran pregunta así como, oh, pero bueno, el robot y si hay un error, bueno, tampoco la respuesta es tan compleja, ¿no? Está utilizando una máquina para llevar a cabo la intervención. Si la máquina funciona bien, puede sumar actores, ¿no? De hecho, bueno, ahí el Código Sanitario también interviene porque tiene un capítulo dedicado, ¿no? a productos sanitarios que ocasionan daño y que hay una responsabilidad objetiva. En fin, Mm. se agregan cosas, pero la base sigue siendo bastante la misma, ¿no? De acuerdo. Ahora déjame hacer preguntas más específicas. Supongamos que voy a una clínica, ¿no? Porque despierto con un dolor insoportable, entro a la clínica y me hacen algunas urgencias, de luego me hacen algunos exámenes y luego me dicen, mire, lo vamos a operar a las 7. Y yo preguntaría, como que, ¿qué sería? Y me dicen, no, porque tiene apendicitis y en fin, es urgente. Supongamos que las cosas salen mal, o yo al menos percibo que las cosas salieron mal, ¿no? Eh, ¿A quién podría demandar? ¿Bajo qué régimen y por qué? Bueno, es un caso muy sencillo, ¿no? Porque Ujú. vas a una clínica e inmediatamente estás en el mundo privado, Desde ¿no? luego. Desde el momento que entraste a la clínica, salvo este caso que uno siempre habla en clase que llega inconsciente, no fue el caso, entonces tienes un contrato, ¿no? ¡Paf! Como que nace un contrato por el solo hecho de entrar ahí, Un ¿no? contrato, deja preguntarte, Carlos, al que sin embargo yo podría renunciar y demandar extracontractualmente. Por supuesto, eso también Ok, está ya ok. más o menos. Por lo tanto, no es tan relevante, No ¿no? hay tanta jurisprudencia sobre la opción y tampoco hoy en día a mí me parece tan relevante, pero en fin, hay opción, la Corte Suprema lo ha dicho en algunos fallos de responsabilidad médica que puedes optar por lo. Y probablemente lo que me importaría es saltarme unas cláusulas. Lo que voy a alegar es que las cláusulas son abusivas, ¿no? Y se me va a aplicar al consumidor. Claro, tratar de Mm. anularlas, pero tampoco existen esas No. cláusulas fantasmas que te limitan la indemnización. Hubo un caso en Rancagua, ¿no? Que obviamente se dejó sin efecto, se le aplicó por lo demás la ley del consumo, ¿no? El 16 letra A. No, bueno. Entonces, es un caso contrato, ¿no? Sin duda. Puedes optar por lo extracontractual, sin duda. Pero yo Además, lo puedes sumarle lo que... penal, también, También, desde luego. ¿cierto? Pero yo lo que sé es que me dolía mucho esto, que me pusieron en la anestesia, que conté como hasta 5 y después no me acuerdo más, y ahora estoy mal. Por lo tanto, todo lo que pasó entre medio, no tengo idea, ¿no? Y entonces, Pero eso es un contrato y una ejecución de un contrato. Y tú si fuiste y entraste consciente, se formó un contrato, lo otros son sin los duda. Pero expertos. mi pregunta, ¿a quién demando? No, hay demandas normalmente, bueno,
a la clínica, si es que logras acreditar, porque bueno, tu información ha sido algo vaga, ¿no? Como que no se sabe qué salió mal, ¿no? Porque a veces las cosas salen mal, Ya. pero es porque hay un riesgo, ¿no? Claro, pero Supongo que piensa tú que es deliberadamente opaco, porque lo que sabe una persona es que no puede caminar, es que cojea, es que... sí, también, pero ahí lo que pasa es que uno le dice, oye, tráeme la clínica, tráeme la ficha clínica, digamos, ¿no? Esa es la primera. Claro, de la cual entiende poco, y siempre que sepa que hay una ficha clínica. Lo que te quiero decir es que la persona que sufrió la cuestión está totalmente desprotegida, ¿no? O sea, tú que eres un experto sabes todo esto. Pero No, luego, claro. sin duda, ¿no? Bueno, por algo existimos los abogados, para Ok, entonces resolver, pongamos desde el para abogado. resolver esos Supongamos que esta problemas, persona ¿no? te llama a ti, mira, Carlos, tuve este problema, etcétera. ¿Cómo procederías tú? Bueno, yo le diría, bueno, lo que necesitamos es la Mm, documentación clínica, ¿no? A la cual él tiene derecho, por Y le supuesto. pido, por supuesto, eso está muy, y ya no resisten, ¿no? O La sea, la entrega. clínica entregarla. Entonces, lo que es importante ahí es que no sea simplemente la ficha clínica, sino que tiene que ser la ficha clínica con las anotaciones de enfermería, con todas las llamadas que hay, en fin, hay ahí toda una nomenclatura de que lo que uno pide efectivamente sea completo, ¿ya? Y Mm. entonces con toda esa información uno la puede analizar primariamente con los conocimientos que tenga y es eso luego lo que, si el caso es Ok, tú complejo, lo que llegas a un la experto. conclusión de que aquí hubo una infracción al Lex Artis. ¿Cómo, Perfecto. cómo sigues adelante? Ahora tienes Bueno, que ver la legitimación pasiva, ¿no es eso cierto? también es muy sencillo, ¿no? Porque como se trata de una clínica, tengo que preguntarme si es que tengo a una persona natural que infringió la Lex Artis, que puede ser un médico, ¿no? O puede ser una enfermera o quien Una sea, ¿no? pabellonera, ¿no? Y además la clínica, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer, lamentablemente, es que tengo que ir a la Superintendencia de Salud a promover la mediación. Mm. Me van a designar un mediador, este mediador nos va a citar, nos vamos a juntar ahí, van a llegar obviamente los de la Es un trámite clínica. indisponible, tiene que ser así. Es obligatorio, Perfecto. ¿no? Para público y privado según la ley GES. Y tú nos adelantaste que en privado era más bien desafortunado, o sea, que rara O vez... sea, como yo, por lo menos mi experiencia y las estadísticas muestran que hay muy pocos resultados positivos de que se cierre ahí, digamos. También juegan las pretensiones de la persona, ¿no? Y esto Porque uno respecta puede al llegar mediador. hasta como 300 y tantos millones, lo cual no es una cifra menor, digamos, ¿no? Entonces eso se frustra, ya ahí yo tengo ese certificado que me lo da el mediador y con eso yo puedo demandar. Y entonces ahí decido cómo demando, ¿no? Se va a demandar a la clínica, normalmente yo voy a demandar contractual a la clínica, si es que hay un problema en la organización o si hay un problema por el hecho del médico, entonces lo demando contractual por el hecho otro conforme el Mm. 1679. Normalmente en subsidio igual yo invoco esta contractual, ¿ah? Por si acá. De acuerdo, vas a demandar a la clínica y al Y al médico, médico, si es que tengo un sujeto que... que supongamos que lo tienes, ¿no? O sea, que te indican quién te operó, Exactamente, claro. etcétera. Al médico lo vas a demandar extra contractualmente. Contractual también. Contractual. Sí, también entiendo. Bueno, todo eso de cómo se va Mm, contractualizando, mm, yo por lo menos veo ese tipo de situaciones como un contrato marco, ¿no? Dependiendo cómo se genere. Bueno, yo llamo a la clínica, hay contrato, tomé una hora, llego y me atiende el médico, hay contrato, se suma. mm. Me dice me tengo que operar, voy allá y aparecen una serie de sujetos, hay contrato, se contractualiza. Y entonces yo más o menos lo veo como un contrato marco que se van sumando distintos actores De acuerdo. y este paraguas entonces se va contractualizando toda la relación. Espérate, ¿y lo cual no te produce problemas con la solidaridad? Por supuesto, De acuerdo. o sea, ahí académicamente uno diría, si es contractual, no hay solidaridad 1511. Como profesional, demando solidaridad igual, en subsidio concurrente, en subsidio simplemente conjunta y como a usted le parezca, conforme las normas pertinentes, digamos, ¿no? Si es extracontractual, solidaridad 2017, si no le parece concurrente o insolidum, o como usted lo estime pertinente, para darle juego, Ok. digamos, ¿no? Ahora, en tu experiencia, ¿la defensa de la clínica y la de los médicos suele ser básicamente lo mismo o cada uno afirma, digamos, utiliza argumentos diversos? Es variado, ¿ah? Es variado, porque a veces la clínica tiene relación con la defensa del médico y hacen los mismos Mm, escritos y es un poco la misma. En otros casos, la clínica se desentiende del médico porque el médico fue el que realmente incurrió como en una negligencia importante y no quiere tener nada más que ver con el médico y se desentiende. A eso hay que sumarle que muchas veces
no son los abogados, por decirlo así, entre comillas, ni del médico ni la clínica, sino que son de la aseguradora quien pone a bailar sus propios medios, que es muy frecuente. Ok, como es muy frecuente, en tu experiencia o en lo que tú has visto, ¿eso cambia un poco las cosas? ¿Litigar contra la clínica o contra el seguro? No, Ya. profesionalmente no, porque en realidad son buenos abogados y Ahora, simplemente que la compañía de seguro en un momento dice, bueno, vale la pena Mm. soltar algo o no, llegar a un acuerdo. Pero en los casos médicos es raro, ¿ah? Es raro llegar a acuerdo. Sí, en penal a veces llegan y liberan mediante una salida alternativa, entonces se colocan con algo, ¿no? Sin el acuerdo, evidentemente, la víctima, porque una salida condicional, y entonces ahí sueltan 10, 20 millones que obviamente van a la víctima y se van a compensar después, se van a imputar en una indemnización civil. Perdona porque, claro, no había pensado esto, pero ¿en tu experiencia es frecuente que no solo se demande, sino que se acuda al sistema penal también? Sí, bastante, pero también ahí la fiscalía es bien Mm. reticente a echar a andar el carro, ¿no? Como que ven esto más bien como algo instrumental para proveerse prueba y entonces te traspasan toda la Que no carga, es poca, ¿no? ¿Verdad? En que casos es como el este. peritaje. Si al final toda esta cuestión tiene que ver con un peritaje. O sea, no van a formalizar un médico sin que haya un peritaje o que sea un caso público extremadamente bullado, no sé, una animadora, un Mm. animador que incurrió en una negligencia. Ahí veo a los fiscales corriendo como locos, ¿no? Y haciendo todo lo posible porque el caso avance. Si un caso un NN, la cuestión es muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Por lo tanto, se va a quedar en civil. O sea, uno igual es que a veces también las pretensiones de los clientes son muy variadas, ¿no? Y muchas veces los clientes quieren, ¿no? Lo penal, ¿no? Buscan una sanción, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de, de este otorrino, ¿no? Que ha dado lugar a bastante prensa, el médico Bachelet. Mm. Bueno, ahí hay una causa penal muy relevante que para la familia quieren, ¿no? Que eso avance, ¿no? Entonces yo creo es variado, depende del caso si vale la pena o no promoverlo penal. Oye, y a propósito de los peritos que parecen tener un rol absolutamente protagónico en este caso, ¿sucede algo semejante a los informes en derecho donde dos profesionales muy reputados pueden estimar exactamente lo contrario? Mira, hay algunos que tienen una mala fama, por decirlo así, pero eso se ha dado más en el área penal, donde el peritaje funciona de mejor manera, ¿no? Aunque no en el ámbito médico, porque nunca llegan a juicio oral. No hay juicios orales Mm. de negligencia médica, ¿no? Sino que son acuerdos reparatorios, abreviados, salida alternativa, en fin. Pero ahí sí, hay como un comidillo respecto de quienes se dedican a esto, ¿no? Entonces que te pueden hacer a la carta la negligencia para el caso concreto. Pero el mayor problema está en civil, porque tú tienes un listado de peritos, ¿no? Y obviamente los mejores médicos no están en el listado de la Corte de Apelaciones de Santiago esperando que lo nombren perito, ¿no? O sea, están interviniendo en las clínicas, están en sus consultas, ¿no? ¿O son dueños de clínica? O son dueños de clínica. Y entonces ahí está ese problema, ¿no? Que yo he tenido también muy variadas experiencias, pero de otro lado, también es una pericia que no tiene contraste, ¿no? Porque el perito entrega su informe en el juicio civil y ya está, digamos, ¿no? Pero no tiene que ir como en los informes en derecho a No, no, declarar. no, Ah, no no, hay, no hay interrogatorio, simplemente hay como observaciones al peritaje. Y en las después observaciones a la prueba. entonces, claro, oiga, interrogarle, decirle, usted hizo este informe sobre un problema, ¿no? De un legrado donde se perforó el intestino, suponte el caso de La Serena. Mm. Oiga, pero yo veo que usted no tiene ninguna especialidad relativa, no tiene ningún estudio. Esa instancia no existe, Pero algo como eso podría suceder, que tipo fuera psiquiatra, por ejemplo. no tanto. Ya. Pero, y lo otro que falla, ¿no? En el sistema es que en el listado faltan muchas especialidades y después tú vas a buscar, porque tú le dices al tribunal, ¿no? Bueno, mándelo a la universidad Mm. y todas las universidades, todo el mundo es reticente, ¿no? Porque ¿qué va a ganar un médico haciendo un peritaje en contra de un O sea, colegio? solo a perder, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no, 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 no. Hay un severo problema con eso, ¿no? Si que se reforma el proceso civil, seguramente va a ser un aspecto que va a cambiar, bueno, no solo para los médicos, sino para todos.
Perdone, ¿y es posible afirmar si ese severo problema le afecta más a las víctimas o a los centros hospitalarios o no, les afecta a todo un poco? Mira, no hay estadísticas, Ya. ¿no? Pero el peritaje suele ser decisivo, digamos, ¿no? El suele, no siempre, ¿no? Pero el juez suele inclinarse ante lo que dice el perito, salvo que sea un peritaje muy malo que haya, que son como mal escritos, generales, que no van al punto. Pero es bien relevante, en mi opinión, y sobre todo además por su valoración probatoria, que es según la sana crítica, ¿no? Entonces le da mucho Mm. juego al juez para establecerlo. Y que luego, como ponderación de la prueba, en casación, en el fondo, Claro, de ahí tendrías llegaste. que probar de manera muy difícil que faltó a las máximas de la experiencia o a la lógica, cuestión que es bien difícil. De acuerdo. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Sabemos a quién demandaría? Yo entendería que aquí uno de las partidas más relevantes será el daño moral. Bueno, yo creo que ahí existió una transformación bien relevante general en la responsabilidad civil y tiene que ver con que sí, la mayoría va a apostar al daño moral, ¿no? Sobre todo que hay un daño físico, Mm. aunque no se ha independizado el daño físico, el dolor, el cambio en la vida, en fin, la concepción del daño moral. Pero hoy en día es evidente que el lucro cesante no se ha vestido de gala y constituye una partida muy importante. Hoy en día indemnizatoria, ¿Tú ¿no? dices en responsabilidad médica o en En general? general, Ya. ¿no? Y entonces en materia médica también, imagínate, muere, ¿no? Un paciente, como el caso del CASA Mm. 212, ¿no? Que dieron más de 1.000 millones de pesos a título de lucro cesante, mortis causa, ¿no? Es decir, heredable, ¿no? Con una rebaja discrecional. Entonces yo creo que ahí en la práctica profesional hay que ponerle atención cuál va a ser la evolución, ¿no? Del lucro cesante y también está la pérdida de la Eso te iba a posibilidad. decir, que es una partida que casi nace al abrigo en Chile de estos casos, ¿no es Exactamente. verdad? Pero esa es menos, Es menos atractiva es menos atractiva para los eh, demandantes, ¿no? Porque significa un poco renunciar, como es evidente, al lucro al cesante. lucro cesante, ¿no? Y te rebajas inmediatamente, ¿no? Pero en los casos normalmente de error de diagnóstico o, o diagnóstico tardío, en los casos de los tumores que no tuviste como el tratamiento oportuno y que eso agravó. Y bueno, igual está la discrecionalidad de los jueces de cómo fijan el monto, pero por ahí van los daños, más, diría yo, a la indemnización de lo que podría denominarse daño emergente, aunque es discutible lo que te costó la intervención, porque tú sabes que la medicina no es barata, entonces tienes 15 millones, 20 millones, no sé, una operación a cualquier... Y eso que se solicita como daño. claro, claro. Lo que es discutible, O digamos, ¿no? incumplimiento imperfecto de la obligación, Uno ¿no? diría, claro, bueno, que debiera haber una resolución, sería precio y restitución, ¿no? Cárdenas como que se va en esa bola, ¿no? De resolver el contrato y que restituyan el precio, pero yo diría que hay que plantearlo de manera más sencilla, nomás. Una indemnización autónoma, ¿no? Exactamente, que juegue como una indemnización, ¿no? O sea, no me prestaste el servicio, te pagué más de lo que correspondía. Oye, déjame porque el tiempo avanza. Déjame llevarte a algo en lo que yo sé que estamos en desacuerdo. A ver si logramos algún tipo de acuerdo en este momento, ¿no? Que es el consentimiento hipotético, Ah, ¿no? Que ¿verdad? como puede ser un poco más técnico, quizás tengamos que hacer una pequeña introducción de cómo van las cosas. Y tú me corriges, en fin, si no lo digo bien, pero aquí la cuestión es que hay severos deberes de información, ¿no? Muy nutridos, particularmente la ley de derechos y deberes de los pacientes, porque de otra manera tú estarías interfiriendo en la integridad física de alguien sin su aceptación, ¿no? Lo cual Correcto. no queda bien. Y entonces, claro, uno entiende que tú les tienes que informar. Pero el problema es, yo no te informo, el médico no te informa a ti, ¿no? Y por supuesto, entonces infringió un derecho que tú tenías. Y de ahí tú alegas luego un daño moral, por ejemplo, porque no te informaron y en fin. Pero el médico alega, mire, si yo lo hubiera informado, usted hubiera tomado la misma decisión, porque era indispensable hacer la intervención, etcétera, etcétera, y por lo tanto habría algo así como un curso alternativo lícito, ¿no? Exactamente. Entonces lo que yo quiero recordar es por qué estamos en desacuerdo en esto, qué es lo que O nos, sea, nos separa. lo que nos separa, bueno, ese es un caso de pérdida de la posibilidad, ¿no?
no tuve ¿no? la oportunidad de decidir si aceptaba o no aceptaba la intervención y entonces el consentimiento Aunque yo lo hubiera hipotético. aceptado igual, pero yo era el titular de esa decisión, eso es, ¿no? Es que claro, es que esa frase hubiere Mm. aceptado igual significa recrear la problemática del consentimiento hipotético informado respecto a un paciente estándar o un paciente que en esa situación, y en realidad yo no creo que uno pueda asumir los problemas médicos a partir de un paciente como estándar o razonable, sí, me habría intervenido, sino que quien tiene que aceptar es ese sujeto concreto que tiene el problema, ¿no? El caso Pero ¿a ti te típico. parece que no, digamos, yo no se me escapa que esto tendrá muchas complejidades, pero que si el problema está en la abstracción y concreción, imaginemos que el médico pudiera probar, todo Es que indica si que lo, ese es que si lo paciente, puede probar no hay problema, ya. porque lo probó. Pero Pero yo siempre va a no, ser hipotético en el sentido que no lo hizo, ¿no es verdad? claro, la cuestión es cómo yo pruebo eso, Ya, cómo yo puedo, si él me acredita, no, mire, hubo ciertas intervenciones que él manifestó y tengo documentos, tengo correos electrónicos donde esta mujer indicaba, ¿no? Que a ella ya no le interesaba tener hijos, ¿no? Y mm, entonces, claro, no le informé la histerectomía total y después sale reclamando, ¿no? Esta pérdida de la posibilidad, ¿no? Si hay pruebas, no hay problema, ¿no? La cuestión es si no hay ya, ya, ya. antecedentes, porque para mí hay un silencio. Eso es lo que hay un silencio. ¿Y cómo tú vas a construir una presunción a partir de nada? Si ese es el problema, si es que tú puedes construir que efectivamente habría consentido, ¿no? Y es una conclusión Mm, probatoria mm. a partir de prueba, perfecto. Es un razonamiento judicial. Pero plantear el consentimiento hipotético como una presunción sin base, es eso lo que yo encuentro que es errado. Ya, veo que como en otras cosas al final estamos de acuerdo. Perdimos bastante tiempo, no sé por qué. Oye, Carlos, déjame, que se me quedó pendiente ahora que lo pienso, una pregunta que era la segunda versión del ejemplo, ¿no? Y ahí nos vamos aproximando ya hacia el final. Mira, ¿te acuerdas de la apendicitis con que la clínica, etcétera? ¿Cambiarían algo? Porque tú me dijiste, bueno, ahí está fácil porque es una clínica. ¿Cambiarían algo si hubiera entrado inconsciente al sistema público? El juicio, ¿no? Para todo lo que fuimos describiendo, como, o sería básicamente lo No, mismo. bueno, simplemente en el sistema público hay que ver en qué establecimiento ingresaste, ¿no? Porque si un hospital, por ejemplo, que depende de un servicio de salud, bueno, voy a demandar al servicio de salud conforme la ley GES, el 38 siguiente, y también es relativamente sencilla la demanda y en términos de auxiliarse por la responsabilidad extracontractual. Mm, Ahí la duda es si existe o no una responsabilidad personal del médico que hubiera incurrido, no sé, si es que existe una responsabilidad por el hecho ajeno en el mundo. Hay jurisprudencia, yo mismo litigué casos donde logré condenar a un médico funcionario público, ¿no? Pero como la tradición administrativista mm. entiende que el Estado absorbe, ¿no? Los errores y culpas ordinarias de sus funcionarios públicos porque están ejerciendo una función pública, y salvo que se aparten, ¿no? Con dolo, con culpa grave, ahí podría haber una responsabilidad personal. Eso siempre ha estado latente, ¿no? Que es la tesis francesa. Mm. Pero en Chile hubo una discusión más bien teórica a partir de este artículo de la ley del GES también que dice, oiga, usted, si es que existe, ¿no? Una condena al servicio público, usted tiene que hacerle un sumario al médico que incurrió en la negligencia. Y si es que existe, ¿no? Una culpa calificada, entonces usted ahí tiene que exigir la restitución de lo que se pagó. Entonces algunos sostuvieron, entonces en el ámbito público solo se respondería por una culpa agravada, pero tesis que obviamente No tiene demasiado no sentido. prosperó, digamos, ¿no? Una cosa es que el Estado vaya a repetir y que para ¿Cómo sucede? repetir Esto se pasó en 2020, ¿no? le exija, ¿no? A una culpa agravada, ¿no? Porque, bueno, ya el médico funcionario público cometió una falta a la Lex Artis en el desempeño de su función, el Estado absorbe, ¿no? Y Mm. no repite. En cambio, en materia privada es distinto, Por ¿no? Por 1679. el 2020 Según sobre todo por corresponde. el 2025, digamos, ¿no? Que dice, ya, vaya usted a repetir y cada uno va por su parte causal en el daño, podríamos decir. Es necesario más diálogo entre los administrativistas y civilistas, ¿no? Hay harto escrito, o sea, porque como los administrativistas tienen un planeta acá y hay distintas posiciones, ¿no? Valdivia, por ejemplo, dice, no, el sistema común
en materia de responsabilidad sanitaria, porque le cambian el nombre, ¿no? De responsabilidad médico-sanitaria, es la ley GES. Y esa tenemos que aplicar para todo. Es un intento de unificación, ¿no? Entonces eso te evita el problema de discutir sobre el hospital autogestionado, sobre los hospitales dependientes de Fuerzas Armadas, sobre el CEFAM, en fin, como tener un solo Bueno, sistema. que parece bien sensato, ¿no? Es sensato, pero Pero resistido, sin embargo. poco seguido, ¿no? Porque hay mucha norma. Ya, ya, ya. Oye, Carlos, una última pregunta. Supongamos que alguien quisiera adentrarse hacia la responsabilidad médica desde el principio, que no tuviera muchas noticias. ¿Tiene? Que Aparte, lea mi libro. desde luego, eso ante todo. Pero supongamos que ya lo hizo y pregunta, fantástico, pero ¿habrá algo más? Hay poco, Hay ¿no es mucha verdad? literatura, Pero ¿no? en términos monográficos de libros, poco. No, hay muchos artículos. Ya, ya. Bueno, Hugo Cárdenas también tiene un libro. Bueno, existen sí libros, ¿no? De Tocornal en materia de clínica. En fin, existen. Ya, o sea, hay suficiente para adentrarse. Hay libros. E incluso recientemente en la revista nuestra de La Fuello acaba de publicar un artículo Cristiana Edo sobre una idea nuevamente de sistematización a partir de la CUP. Ahora son artículos más teóricos, ¿no? Si uno quiere aproximarse al ejercicio profesional, es mejor leer mi libro. Muy bien, queda presente. Carlos, muchísimas gracias por todo esto y ya seguiremos Muchas conversando. gracias, muchas gracias.